En el desarrollo de videojuegos el tiempo es oro, así que en este tutorial te voy a enseñar 10 trucos que necesitas saber si trabajas con Unreal Engine. Si has estado siguiendo este curso, lo más probable es que no lo sepas y muchos son preguntas que me habéis dejado en los comentarios. Y si eres un experto, igualmente puedes quedarte a ver si hay algún truquito por aquí que no sabías y te cambia la vida. Así que si te gusta la idea, suscríbete y vamos a ello. En esta primera tanda de consejos vamos a ver diferentes truquitos para posicionar objetos dentro de Unreal Engine. El primer truquito puede que ya lo conozcas, pero si quieres ajustar objetos justo en el suelo, puedes intentar hacerlo manualmente, que es un poco complicado moviendo el gizmo arriba y abajo, ajustar justo donde está el suelo, o puedes hacerlo pulsando la tecla Fin o End en tu teclado. Como veis, pulsando la tecla, si ambos objetos tienen una colisión, se ajusta perfectamente al que tiene abajo. Pero ¿qué ocurre si en lugar de querer ajustar el objeto en vertical, queremos hacerlo en horizontal? Pues precisamente para eso he preparado aquí estos dos cubos. Y es que en general cuando intentamos unir un objeto al lado del otro, lo hacemos utilizando el gizmo y simplemente moviéndolo al lado, y tenemos que tener cuidado para ajustarlo, ya que a veces puede llegar a ser complicado. Y una forma de solucionarlo es que mientras movemos, mantenemos pulsada la tecla V, y cuando vamos a arrastrar vemos que aparecen como unos puntitos azules en el cubo de al lado. Y es que el mismo motor detecta los vértices que hay en el cubo de al lado, es decir, si ahora lo arrastro, veis que se ajusta justo a la parte central del siguiente cubo. Si lo muevo para adelante, se pone justo en la misma posición, y si lo avanzo un poquito, se sale. ¿Esto por qué es? Porque me está ajustando la posición del cubo de los vértices desde el punto de pivote que está en el centro del cubo. Así que, ¿cómo hacemos para ajustarlo aquí en el costado en lugar de en el centro? Pues moviendo el punto de pivote. Para moverlo es tan fácil como mantener pulsada la tecla Alt y también mantener pulsada la rueda del ratón. Y como veis, ahora se puede mover el punto de pivote justo en el lateral y a la esquina para que el punto de pivote pues sea justo la esquina. Una vez hecho esto, soltamos y como veis el punto de pivote se queda aquí. Si queremos que siempre se quede aquí, tenemos que hacer clic derecho, pivote y seleccionar Set as Pivot Offset. Esto lo que hará es que ahora si selecciono el cubo de al lado o cualquier otra cosa, si vuelvo a seleccionar este cubo, sigue teniendo el punto de pivote en este lugar. Si no activamos esta opción, simplemente lo que ocurrirá, por ejemplo, si ahora muevo el punto de pivote de este cubo, es que cuando lo deseleccione, va a volver a su punto original. Con esto hecho, ya podemos seleccionar este cubo de aquí, y igual que antes, manteniendo pulsada la tecla V mientras movemos, veis que aparecen los puntitos azules y ahora sí que sí lo podemos ajustar justo aquí en el lado y está perfectamente ajustado. Y antes de terminar os voy a dar dos trucos rápidos más, porque esto iba a ser 10 consejos y al final van a ser 200, pero no pasa nada. El primero es que si queréis cambiar el punto de pivote sin tener que ajustarlo con Alt y con la rueda del ratón, que es un poco complicado, una forma que a mí me gusta mucho es hacer clic derecho en el punto donde queremos que esté el pivote. Por ejemplo, aquí en esta esquina. Seleccionamos pivote y la opción donde pone Set Pivot Offset Here, Snapped. Y ahora cuando hago clic veis que el punto de pivote automáticamente está en esta esquina y esto es una maravilla. Otra maravilla es que lo más probable es que sepas que para cambiar el tipo de gizmo lo tienes que hacer con Q, W y E. Pero también lo puedes hacer con la barra espaciadora y se cambia también súper rápido. Vamos con la siguiente tanda de trucos que son consejos para la interfaz. El primero y más conocido es que si tenemos seleccionada cualquier cosa en la interfaz, podemos pulsar la tecla G para ver lo que sería el modo de juego. Y como veis, por ejemplo, estos iconos desaparecen. Y otro problema que acabo de ver justo ahora es que cuando seleccionamos los objetos veis que vibran. Bueno, pues una forma muy fácil de arreglarlo es hacer clic aquí donde pone Mostrar, Advance, y desactivamos donde pone Temporal AA. Y como veis, la selección ya no vibra. Digamos ahora que estos coches nos molestan porque queremos trabajar en la calle sin coches. Pues una forma muy fácil de arreglarlo es pulsar la tecla H para esconderlos. Cuando los queramos de vuelta, solo tenemos que pulsar Control H. Si estamos trabajando dentro del motor y estos paneles nos molestan, los podemos quitar pulsando F11. Y como veis, se pone el juego a pantalla completa. Si ahora vuelvo a pulsar F11, vemos que vuelve otra vez al estado normal. Y ya que estamos, vamos con el tercer grupo de trucos que son truquitos de la cámara. El primero es que digamos que tengo aquí este árbol y yo quiero duplicarlo. Pues para ello mantendría pulsada la tecla Alt y arrastraría el árbol para duplicarlo. El problema es que si ahora quiero moverlo más para allá, tengo que moverlo y ahora mover la cámara, lo que es un poco engorro. Una solución a esto es, mientras pulsamos la tecla Alt para duplicarlo, mantener también pulsada la tecla mayúsculas. Esto hace que cuando estemos duplicando,
la cámara se mueva con el objeto. Otra opción de la cámara que también me gusta mucho se llama marcadores, y esto es una maravilla. Digamos que quiero hacer una escena y me gusta mucho este plano. Pues estamos de suerte porque pulsando Control 1 podemos guardar este plano para siempre. Pulso Control 1 y voy a mover la cámara aquí mismo. Si ahora pulso 1 en el teclado, vemos que la cámara regresa justo al punto que le he dicho antes. Esto se conoce como marcadores y podéis acceder a ellos utilizando estas 3 líneas, marcadores, y aquí los tenéis guardados. Y el último truco de la cámara tampoco tiene desperdicio, y es que quiero que mantengas el clic derecho como si fueras a mover la cámara de forma normal. Y mientras lo estás haciendo, pulsa un momento la tecla C. Vas a ver que haciendo esto, la cámara va haciendo zoom en el punto que tienes seleccionado. Y cuando soltamos, la cámara vuelve automáticamente a su posición. Para la cuarta tanda de trucos os he creado aquí estos peones que están formados simplemente por un cono y por una esfera. Y si quisiéramos seleccionarlos todos, lo más normal es que mantengas pulsada la tecla Mayús o la tecla Shift mientras vas seleccionando de uno en uno. Pero existen dos formas más rápidas de hacerlo. Para ello voy a seleccionar solo uno de los conos. Y ahora si quiero seleccionar los otros dos conos, es tan fácil como ir aquí arriba donde pone Select. Veis que hay una sección que se llama mallas estáticas. Y si ahora pulsamos seleccionar compatibles, te selecciona todos los actores que tengan la misma malla estática. Y así de fácil tenemos seleccionados los 3 conos porque los 3 conos tienen el mismo modelo estático que es el cono. Y lo mejor de esto es que también podemos seleccionar por el mismo material. Y es que si por ejemplo ahora selecciono el cono, veis que su material es Basic Shape Material. Y si selecciono la esfera, veis que tiene también exactamente el mismo material. Por lo tanto, si vuelvo a ir a Select, y ahora me centro en la parte donde pone materiales, podemos hacer clic donde pone Select All with Same Material. Y como veis, nos selecciona todos los objetos con el mismo material. Si queremos unir esta selección para siempre, para la eternidad, podemos hacer clic derecho, Group o Control G. Y esto lo que hará es hacer un grupo con estos objetos. Y ahora, siempre que seleccione otra cosa, por ejemplo la carretera, cuando seleccione estos objetos, siempre van a estar juntos. Si queremos divorciarlos y que no vuelvan a estar juntos, podemos hacer clic derecho, grupos y un group. Y con esto vuelven a estar separados. Y llegamos a la quinta tanda de secretos y con ello a la mitad del vídeo. Y estos son especialmente importantes si quieres desarrollar videojuegos. Para saber a cuántos FPS va tu juego o a cuántos fotogramas por segundo, lo puedes saber muy fácilmente haciendo clic aquí, donde está el símbolo con 3 rayas. Lo abrimos y activamos la opción donde pone Show FPS. Y como veis, una vez lo pulsamos, nos aparecen aquí los FPS a los que corre actualmente este mapa de Matrix. Como veis, en mi ordenador, mientras estoy grabando, pues ronda unos 40 FPS. Y tenerlo dentro de la pantalla no está nada mal, pero a veces puede ser un poquito difícil de ver, así que a mí me gusta más otra opción. Para activarla vamos a ir a Editar, Preferencias del editor, y una vez esté el panel abierto, vamos a buscar Frame Rate. Y como veis, os tiene que aparecer una opción que se llame Show Frame Rate and Memory. Seleccionamos esta opción y vais a ver que ahora nos aparece aquí arriba los FPS del juego. Entonces es mucho más cómodo, por lo menos para mí, tenerlo aquí arriba en la barra a tenerlo aquí dentro del juego. Y esta pregunta me la hacéis mucho y por eso precisamente estoy aquí en el mapa este de Matrix. Y es que me preguntáis, Kaira, tengo un ordenador que no es muy potente, ¿cómo puedo hacer que el programa vaya un poquito mejor? Pues como veis, ahora mismo en mi ordenador corre a unos 40 FPS. Si quisiera que fuera a más, podemos cambiarlo en Settings, Ajustes de la escalabilidad del motor, y aquí podemos seleccionar en qué calidad queremos ver el juego que estamos creando. Ahora mismo podéis ver que mi mapa está en Epic y llega a unos 40 frames por segundo. Si lo bajo a Medium, vemos que la calidad de las luces baja muchísimo, pero que la tasa de frames por segundo ha subido casi a 80. Así que esto es una muy buena opción para poder seguir trabajando en tu juego, aunque no lo puedas ver tan pepino ni tan bien, pero le bajas la calidad a una calidad que aguante tu ordenador y ya está, y puedes seguir trabajando perfectamente y mucho más fluido que de cualquier otra forma. El siguiente truco me hace mucha ilusión y es que hace un par de días YouTube me activó este botón donde podéis darme las gracias por el vídeo este que estoy creando, y si hay algún truco que no sabíais y si de verdad me agradecéis que os lo haya enseñado, podéis hacer clic y darme las gracias. Esto dejará un comentario destacado para siempre, para la eternidad, en la caja de comentarios y tú puedes ser el primero en hacerlo, así que si te apetece, te lo agradezco eternamente. Dicho esto, vamos con la sexta tanda de consejos. Estos tienen que ver con el editor de preferencias y es que sirve para modificar muchísimas cosas. La primera, como muchos sabéis, es que si seleccionamos un actor y abrimos su blueprint, en general siempre se abre una ventana en medio de la pantalla.
Y esto es bastante incómodo, especialmente si estás trabajando con dos pantallas. ¿Cómo lo podemos solucionar? Para ello vamos a editar, preferencias del editor, y aquí arriba vamos a buscar Open Location. Veis que nos aparecerá una opción que se llama Asset Editor Open Location. Y esto cambia precisamente dónde se abren las ventanas en Unreal. Si cambio el predeterminado por Content Browser, por ejemplo, y cierro el panel, ahora cuando abro de nuevo el Blueprint, veis que directamente ya está puesto aquí arriba en la barra de arriba. ¿Y qué más cosas se pueden hacer en las preferencias del editor? Pues una de ellas bastante importante es cambiar el idioma al programa. Si en la barra superior buscamos lang, vemos que nos aparece el idioma en el que está el motor, en este caso es español. Si hacemos clic en el desplegable, podemos seleccionar, por ejemplo, inglés. Otra opción que seguramente también vayas a usar bastante, especialmente si eres de los que te gusta utilizar atajos, si aquí al lado en el panel de general seleccionamos Keyboard Shortcuts, vemos que aquí tenemos una lista completa con todos los atajos que usa Unreal Engine y los puedes modificar y poner los que tú quieras. El séptimo secreto te va a volar la cabeza si no lo conoces, y para enseñártelo bien voy a volver aquí donde están mis cubos. Voy a seleccionar uno y lo voy a separar un poquito. Voy a resetear el punto de pivote a su posición haciendo clic derecho, pivote, reset, pivot offset. Y ahora digamos que quiero escalar el cubo y hacerlo más grande. Pues lo podría hacer simplemente aquí haciéndolo más grande. Pero una opción que me gusta a mí muchísimo es irnos aquí a las opciones de transformación y en lugar de introducir un valor, por ejemplo 2, también podemos sumar, restar, multiplicar y dividir. Si ahora, por ejemplo, pongo más 4, vamos a ver que directamente se suma y automáticamente pone 6. Si lo divido entre 2, vemos que ahora el tamaño es 3. Y esto es una herramienta súper útil ya que no tienes que hacer los cálculos mentalmente. Voy a ponerlo en su posición original pulsando la flecha esta de aquí. Y digamos que ahora quiero mover este cubo justo en la misma posición de este cubo. Pues seguramente lo que a muchos se os pase por la cabeza es apuntar las coordenadas de este cubo de aquí, la ubicación, y escribirlas dentro de aquí. Pero esto es un poco peñazo, es muchísimo trabajo. Es mucho más fácil seleccionar dónde queremos que vaya este cubo. Hacemos clic derecho, copiar, y ahora, volviendo al cubo que queremos que se mueva, hacemos clic derecho en la ubicación y le damos a pegar. Y como veis, ya tenemos los dos cubos exactamente en la misma posición. Y parece que se va acercando al final, pero no podemos terminar sin hablar de las opciones de búsqueda. Una de mis favoritas es que lo normal cuando queremos añadir un objeto es abrir aquí este cubo, irnos a básico o a shapes y entonces arrastrar el objeto que queremos. Pero una opción más rápida es simplemente empezar a escribir con esto desplegado. Y es que si ahora escribo cube, vemos que aquí arriba empieza a escribir y directamente ya puedo acceder a mi cubo. Esto está súper bien si, por ejemplo, estamos buscando algo más complicado como nubes volumétricas, pues ya tenemos aquí las Volumetric Cloud y no tenemos que estar buscándolas por todos los paneles. Si este truco te ha gustado, el siguiente es todavía mejor. Podemos abrir el Content Drawer, donde están todos nuestros objetos. Y aquí dentro podemos usar comandos de búsqueda específicos para encontrar cosas que queremos. Por ejemplo, digamos que estamos buscando un objeto que tenga menos de 5000 polígonos. Pues podemos encontrarlo escribiendo triangles y vemos que hay una cosa que se llama metadata. Y utilizando estas variables que hay dentro del motor, podemos, por ejemplo, si ahora escribo menos de 5000 triángulos, nos aparecen los objetos del proyecto con menos de 5000 triángulos. Por ejemplo, este de aquí, como podéis ver, tiene 20 triángulos. Así que si esto os interesa muchísimo, ya sabéis, buscad metadata en Unreal Engine y yo creo que en Google os saldrá la lista con todos los comandos que hay. Uno que también hay muy guay es, por ejemplo, si escribimos nanite, vemos que nos aparece la opción nanite enable. La seleccionamos y vamos a poner igual true. Y como veis, ahora me aparecen todos los objetos que tenemos aquí en el mapa que tienen nanite activado. Si pongo false, me van a salir todos los objetos que tienen nanite desactivado. En la novena sección de consejos vamos a hablar de los blueprints. Así que para ello voy a abrir rápidamente el Content Drawer, voy a poner un filtro para encontrar blueprints y voy a abrir el que sea, por ejemplo, este personaje de aquí. Y este me va perfecto porque tiene un montón de blueprints. Pues vamos con el primer consejo. Como veis aquí prácticamente todos los blueprints están comentados. ¿Y cómo hacemos eso? Para comentarlos es tan fácil como seleccionar un grupo de blueprints y pulsar la tecla C. Como veis, aparece automáticamente esta ventana para poner un comentario y vosotros podéis escribir lo que queráis. Más cositas, ¿veis este hilo rojo de aquí? Que la verdad que está un poco feo y la verdad que no se ve muy bien el hilo. Pues esto podemos arreglarlo. Voy a moverlo un poco para hacer espacio
Y por ejemplo, ahora podríamos recolocar este hilo haciendo doble clic. Y veis que haciendo doble clic aparece un pequeño nodo que podemos recolocar para que todo esté más ordenado. Pero digamos que eres un desastre y a ti no te gusta ordenar absolutamente nada y tienes todo hecho un cacao. Si tus nodos tienen esta pinta, te recomiendo que selecciones todo y pulses la letra Q. Esto lo que hará es que automáticamente Unreal Engine te lo pone todo en orden y aunque no sea perfecto, pues por lo menos la verdad que está un poquito más ordenado que como estaba antes. Y si eres de esas personas que en general ahora le darías a compilar y luego a guardar, quiero que sepas que si haces clic en estos 3 puntitos que hay al lado de compilar, puedes activar una opción que se llama guardar al compilar, Save on Compile. Y esto nos dará 3 opciones. Si seleccionamos, por ejemplo, Always, que es siempre, va a guardar el blueprint siempre que compilemos. Y ahora sí que llegamos al final del vídeo y a la última tanda de trucos. Pero no por ello son los peores, sino que son los que más me habéis preguntado en los comentarios. Y es que, como muchos sabréis, hice un vídeo hablando de cómo funcionaba Quixel Megascans. Y aunque es un vídeo donde más o menos me detengo en profundidad, es verdad que se me olvidó comentar un par de detalles, así que voy a hacerlo ahora. Así que el primer consejo súper importante, imprescindible cuando uses Quixel Megascans, es hacer clic en el simbolito este que hay arriba en la esquina de usuario y vamos a seleccionar preferencias. Pues aquí podéis cambiar la carpeta donde se descargan todos vuestros Megascans. Así que ya que estáis, aprovechad y poned un disco duro con mucho espacio porque ya sabéis que esto, si lo descargáis en alta calidad, ocupa un montón. Exactamente lo mismo ocurre en la tienda de Epic Games. Si habéis descargado cosas del bazar, tened cuidado porque también ocupan espacio en el disco duro. Como veis, más allá del proyecto que tengo creado, si ahora voy al City Sample, que es el mapa que tengo abierto, veis que también está instalado en la caché. Es decir, lo tengo instalado 2 veces en el ordenador, una en el proyecto que tengo abierto y otra en la caché para crear proyectos nuevos. Si quisiera borrarlo, es tan fácil como hacer clic aquí en esta flecha y seleccionar borrar contenido local. Esto es muy importante si veis que vuestro disco duro empieza a faltarle espacio. Para cambiar la carpeta de instalación en Epic tenéis que ir a Ajustes y seleccionar la opción que pone Cambiar la ubicación de caché de cámara. Dicho esto, voy a buscar el primer asset que encuentre en Megascans, por ejemplo, esta rama de aquí. Voy a sacar la pestaña y digamos que quiero ver cómo queda esta rama dentro del juego sin descargarla. Pues es tan fácil como arrastrarla de Megascans a nuestro mapa. Como veis, la rama no se acaba de ver demasiado bien, así que voy a exportar las rocas para que veáis cómo se crea un modelo de muy baja calidad, un modelo solo de vista previa, para que veas si más o menos encaja con tu juego. Si te gusta, pues ya lo descargas de forma normal y acuérdate de borrar el modelo de vista previa para que no ocupe tanto espacio. Y para explicaros el último truco del vídeo, voy a colocar esta escalera que tengo aquí descargada en mitad del mapa y le voy a dar a jugar. Como veis, estoy en el mapa de Matrix y voy corriendo a la escalera con el personaje, pero la atravesamos. El personaje no se choca con la escalera, es como si no estuviera ahí y la atraviesa. ¿Cómo solucionamos esto? Pues lo primero que voy a hacer muy rápidamente es darle a Control B para encontrar la escalera. Hacemos doble clic y se abrirá la malla estática de esta escalera. Y para que el personaje colisione con la escalera, solo tenemos que abrir el panel de colisión. Veis que nos aparecen un montón de opciones de colisión y yo me voy a quedar con la muy básica que se llama Add Box Simplified Collision. Y vais a ver que aparece, pues efectivamente, una caja alrededor de la escalera y te lo pone automáticamente al tamaño que debería ser. Voy a guardar y vamos a volver al juego. Y como veis, no hace falta ni que comprobemos si el personaje puede atravesarla o no, porque ya hay un coche que se ha estampado contra la escalera, así que esto nos demuestra que ya están funcionando las colisiones con ese objeto y ya no lo atraviesan. Así que espero que te haya gustado este vídeo, que te haya sido útil. Ya sabes, si hay algún consejo que no sabías, déjate un pulgar arriba. Y en el próximo tutorial te voy a enseñar a hacer una cinemática tan impresionante como la que estás viendo en pantalla. Así que si te apetece aprender a hacerlo, también te recomiendo que te suscribas y nos vemos en el próximo lunes de Unreal. Que tengáis buena semana. ¡Hasta luego!